Muy buenos días. ¿Cómo te va? Es jueves. Tampoco parece. Sí. Así que estamos llenos de energía, esperanzados con el viernes. Ese viernes. Ya, Vamos por ahí ese viernes. estamos, en Instagram Live y en Tele13 Radio, listos para lo más importante que comienza. ¿Por qué, Angélica? Empecemos por 1.372 nuevos contagios se reportaron ayer y la positividad está en 8,8%, que es lo más alto en varios días. Sí. Y en este contexto hubo varios anuncios, avances, retrocesos con respecto al plan paso a paso. En la región metropolitana, a partir del lunes, solo continuarán en cuarentena Renca y Paine. Y después de 167 días, aunque no van a ser 167, van a ser más porque es el lunes, va a salir de cuarentena Puente Alto. Y también pasarán a fase de transición Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Lo Espejo. Bueno, hay algunas comunas que retroceden, pasan a fase 2 Panguipulli y Lanco, mientras que vuelven a cuarentena Ercilla, Lonquimay, Teodoro Schmidt y Coyhaique. Y por otro lado hay otras que avanzan en distintas partes a fases 3, como por ejemplo Santiago pasa a fase 3, lo que implica que en la comuna del centro van a poder reabrir los restaurantes, entre otras cosas, y se están preparando Claro, para eso. Sí, claro, po. Qué buena. sí. Pero todo eso es a partir del lunes. Los Los restaurantes de cual, tu paseo, po, de tu ¿ah? galería, ¿cómo se llama? Por supuesto, van a poder reabrir mi paseo. De tu portal, ¿no? Sí, El portal portal, Bulne, eso. el paseo Tu Bulnes. portal, Paseo Bueno, Bulne, las eso. dos cosas. Y ya, y entonces, los que retroceden, retroceden el viernes. Los que avanzan, avanzan el lunes. Claro. Tiene Eh, sentido porque para los que retroceden, el fin de semana es de cuarentena de todas maneras. exactamente. Pero Oh, mira, además mira, mira, mira. pasó. En Instagram dice Gutiérrez Luis Rojas, saludos desde Iquique, una semana más en cuarentena. Uy, siguen en cuarentena ya. Ánimo. ¿Desde cuándo están en cuarentena en Iquique? Nos tiene que contar porque yo ya pierdo la cuenta. Sí, Pero es bueno, difícil llevar la cuenta, sí, sí. sí. En Viña Ayer también siguen en cuarentena, dice Ale claro, en Carrasco. Viña y en Valparaíso siguen en Sí. cuarentena y eso que habían Yo, anunciado que podía haber noticias para ellos, pero no por ahora. No por ahora. Oye, pero una cosa que llamó mucho ayer la atención es que el ministro de Salud, Enrique París, eh, se enojó. Se enojó con oye, ¿qué Espacio se Público. enojó? O sea, apareció el Enrique París ese que como que te acuerdas que se iba de las reuniones porque se enojaba con Con Isquia Isquia Siches, con Siches, la sí, presidenta del Colegio Médico. Bueno, ese exacto. apareció ayer. Se enojó con este centro de estudios que en su último informe criticó la estrategia de búsqueda activa de casos y dijo que los valores que se están reportando en las semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. Algo que te voy a decir que no es primera vez que ellos dicen, esta vez lo dicen más tajantemente, pero que ya habían dicho en algún informe previo, que se está testeando, por ejemplo, que van a las plazas y testean, entonces que no hay una estrategia así como focalizada de efectivamente buscar a los que están contagiados. Y ante esto, el ministro de Salud, muy molesto, dijo que le parecía una acusación gravísima en contra de los sistemas de salud primaria, en contra de los municipios, en contra del personal que toma los test. Y dijo, ¿usted se imagina pagando o estimulando para que se tomen test solamente a las personas sanas? Entonces, como que le dio una connotación de que lo que el Centro de Estudio Espacio Público estaba diciendo era que estaban como habiendo coimas acá. Mm, O sea, como que había un elemento así como de corrupción. Y por lo que yo había entendido en el informe, lo que decía bueno, tú vas a estar con Eduardo Engel, que es uno de los fundadores y autores de este informe que hace Espacio Público desde el comienzo de la pandemia, pero que en el fondo había una estrategia no suficientemente focalizada, pero no sí, claro, está la frase, existen incentivos para hacer test a exacto, personas con baja probabilidad de estar contagiadas, pero se refiere más bien a incentivos, o por lo da la menos lo impresión de que se entendimos. refiere a que el incentivo es a que... No, en realidad no soy capaz de hacer la exégesis de Claro, esto. yo lo había entendido más bien como que estaban planteando que se estaba haciendo de alguna manera como al voleo en la Claro, toma de muestras. claro, Pero pero no igual que, eso pero la no palabra corresponde incentivo, exactamente a la palabra incentivo para hacer incentivos. test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. O sea, incentivo para hacer test a sanos, a gente Es que sana. claro. Bueno, Complicado. así lo asumió el ministro París, le contestó primero Pablo Simonetti, director de Espacio Público y uno de los autores del informe también, quien dijo que negó que se acusara a la autoridad sanitaria de coima y consideró extraña la reacción de la autoridad. Y luego un comunicado público del Centro de Estudios que dice que no se pueden responsabilizar por expresiones que ellos no han usado ni interpretaciones que no han hecho.
Así que, como te digo, va a estar Eduardo Engel contigo en un ratito contando más sobre esto. En el siguiente bloque. Oye, dos cosas sobre el coronavirus. Jovi Urrutia dice el Hospital San José está de duelo porque murió por el COVID una de sus compañeras, así que esto no ha mejorado. Y Nori Alba dice que Iquique está en cuarentena desde el 15 de mayo, del 16 de mayo, igual que en gran parte de la región metropolitana. Claro. Entonces, y Claudio Bastías dice, en Isla Maipo se tomaban PCR en las ferias y plazas, que es lo que Bueno, es lo que también dice dice Espacio Espacio Público. Público. Exacto, Claro, que sí. se toma en la plaza, en ferias, que no hay una estrategia de perseguir específicamente a los que podrían estar potencialmente contagiados. Y bueno, eso es con espacio público. Lo otro es que las autoridades explicaron más sobre el permiso interregional que va a estar vigente a partir del lunes. Ahí va a aparecer en comisaría virtual este permiso que hay que pedir con 24 horas de anticipación a la salida de la región de la Y cual tú quieras salir, registrando un domicilio. registrando un domicilio. Ahí hay una cosa, en Ahí el fondo, tú está. al pedir ese permiso estás estableciendo un domicilio fijo, Sí, que porque después te van a cobrar. entiendo que es con una declaración jurada el domicilio. Claro. Entonces después te van a cobrar ese domicilio. Ese es el truco, Es digamos, un pequeño truco, el pequeño claro. truco que hay detrás de todo Un eso. pequeño precio para Sí, esa libertad. no vas claro, cambiar de región no es gratis, para que lo sepan Exactamente. todos. Para que vayan Estén cachando cómo es la advertidos. cosa. Sí, porque es que es complejo, porque hay gente que se fue a su segunda vivienda, que ya fijó su residencia ahí, que la estableció, que la tiene, entre comillas, legalmente, pero cuando tenga que volver a Santiago, ¿cómo lo va a hacer? Mm. O sea, podría haber dificultades, digamos, a menos que vuelva ya cuando esté todo normalizado, ya haya vacuna y estemos Vuelve todos. en fase 5. Y esto sea, ¿no?, una historia, digamos, ¿cachai? Claro. Pero entre medio se puede enredar. Mm. Ya, y otra cosa que se insiste que tiene que ser de comunas que están en fase 3, 4, 5 a comunas que están en la misma situación y que además tienen que pedir el pasaporte sanitario. O sea, ese permiso que demuestra que tú no estás con COVID. Eso. Claro, que está ahí en la página del Ministerio de Salud. Esa que es la La c19.cl. c19.cl. Es súper fácil. ¿Sí? ¿La página? No, sí, es súper fácil. No, no, es súper fácil hacer el pasaporte Ah, sí, sanitario. hay que hacer una declaración jurada de que no estás con... A eso me refería. Ah, es un formulario fácil de llenar, quería decir. Es sencillo, digo, ¿no? No, es que la página, te voy a decir que la página es súper fácil, pero yo hasta la semana pasada no sabía que existía. Me Ah, enteré la bueno, semana claro. pasada. Obvio, yo me enteré a Oh, principios de septiembre. Sí, sí, sí. tengo tantas sorpresas. Ya, y una buena noticia te voy a decir, es que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, con la que se llegó a un acuerdo por 10 millones, que fue anunciado antes de ayer, podrían llegar tan pronto como en enero. Esto lo cuento hoy día en el Mercurio, Marta Díez, que es la gerente general de Pfizer Chile. Claro que todo esto en la medida en que la vacuna sea aprobada, se demuestre su seguridad, su eficacia, lo que ellos esperan que ocurra en octubre. Y entonces, si eso ocurre así, en enero podría haber las primeras dosis para inocular a los grupos prioritarios. Ya. Eso con la vacuna de Pfizer, Sí, esa es con la que una de las resulta. vacunas. Una de las vacunas, porque hablábamos, ayer dijimos, ¿cuánto eran? Como 32 millones de dosis. 32 millones de vacunas comprometidas en la medida en que se vayan aprobando las Exactamente. distintas versiones de vacunas. 7:18, revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes. Bueno, Silvana Donoso, la jueza. Hoy La día jueza. se termina de ver esta acusación impulsada por el diputado Andrés Longton por notable abandono de deberes contra la jueza que lideró la comisión que le otorgó en 2016 la libertad condicional a Hugo Bustamante, que es el imputado por el femicidio de Ámbar Cornejo. Y entonces ayer se escucharon los argumentos de quienes la acusan, la defensa, que está a cargo de los abogados Luis Hermosilla y Jaime Vinte, y luego hablaron los senadores, así que se alargó todo este asunto y se va a votar hoy día a partir de las 9 de la mañana, pero varios senadores ya se han quejado de que les parecieron que los fundamentos de la acusación son débiles. El diputado Longton dijo ayer en medio de la sesión que si los senadores y senadoras que no aprueben la acusación van a ser responsables de las futuras decisiones de la ministra, y esto no cayó nada de bien en el Cayó, Senado, tanto... cayó peor que los espacios públicos Enrique París. Sí, exacto. Y entonces la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, le dijo, sus últimas palabras son bastante inaceptables para esta sala. Y él tuvo que recular, el diputado, pedir perdón, incluso pedir que retiraran del acta sus dichos.
Pero bueno, Esa parte, digamos, de sus dichos. claro, no todos sus dichos, porque No sería está retirar tan la arrepentido. acusación, básicamente. No, no, no. Lo que digo es que Longton debe haberse dado cuenta en ese momento que capaz que metió la pata con varios senadores a los que a lo mejor podría haber convencido, si no. Yo creo que se dio cuenta de que el Senado no es la Cámara. Mm, Sí, por pero que ejemplo, eso fue lo que se dio cuenta. un punto. Que no es la Cámara, que efectivamente el Senado no es la Cámara. Bueno, se necesitan 22 votos para que se apruebe esta acusación. Todo indica que eso no va a ocurrir. Hay un grupo importante de senadores y senadores que han dicho que van a votar en contra. Por ejemplo, Luensberger, Alejandro Guillé, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Claudia Alvarado, como te digo, de distintos partidos, los senadores que han dicho que no van a votar. A favor está la senadora RN Marcela Sabat, desde la UDI Iván Moreira y Jacqueline Van Rieselberghe, quien aseguró que Donoso actuó con sesgo y dice que es igual de grave actuar en contra de la independencia judicial como actuar con sesgo. O sea, dice que son las dos cosas son igualmente graves, porque una de las grandes preocupaciones que tienen en el mundo judicial, varios abogados además lo han comentado, es que esto invada la independencia de los poderes, esta acusación. Por eso les preocupa mucho que se apruebe. Pero todo indica que no va a ocurrir así, y esto además viene una columna del editor de política de La Tercera, Juan Andrés Quesada, que habla precisamente de esto, de cómo esto pone como en entredicho a la Cámara de Diputados y al Senado otra vez, porque esta Mm. acusación que pasara al Senado fue aprobado ampliamente y transversalmente en la Cámara de Diputados, y acá todo indica que va a ser rechazada también de manera bastante amplia. Ampliamente, sí. El Senado tuvo un gesto de prudencia el día anterior. ¿Te acuerdas cuando aceptó la insistencia del Ejecutivo? Sin negociar con el Ejecutivo por el tema del sueldo mínimo. Ujú. Porque dijo, esta negociación hay que hacerla con la Cámara de Diputados. Es imposible que esto resulte sin la Cámara de Diputados y por lo tanto aprobó la insistencia y devolvió el proyecto para que se negocie en la Cámara de Diputados nuevamente. Claro. O sea, dándole su papel a la Cámara de Diputados que normalmente ha negociado ese tipo de asuntos. Pero claro, pero enfrentado a esta acusación constitucional da la impresión de que no hay tal gesto, digamos, no hay posibilidad de un gesto así. Bueno, por eso hay dos cámaras que funcionan con distintas lógicas. En, este, O sea, en, tiene esta, sentido, tiene, en tiene esta sentido. constitución, pero en En Perú esta hay una sola constitución, es cámara, por verdad. En ejemplo. la próxima a lo mejor es unicameral, no sabemos. Es algo que hay que discutir. Hay algunos que lo plantean, una sola cámara. ¿Viste? Ahora más que nunca hay que preguntarse por qué las instituciones son de una determinada manera. ¿Por qué hay dos cámaras? ¿Por Qué qué tienen interesante distintas lógicas de ser, porque uno se elige cada 4 y otro cada 8? qué interesante tu punto de vista, Sí, Angélica. sí, mira, con Bueno, como reflexiones tan siempre, en realidad, profundas que a no, esta no hora sé tan por qué, temprano de no la sé por qué mañana. subrayo lo obvio. 7:22, lo más importante con Angélica Bulnes acá en Tele 13 Radio. Oye, el que estaba indignado ayer, a propósito de gente indignada, pucha, que cundió la indignación ayer en el país, era el diputado Giorgio Jackson, ¿eh? Ah, sí. Es que, mira, solo para decirte que cuánto pesa el Congreso, es que casi todas las noticias que tenemos hoy día que destacar vienen del Congreso, porque pasaron hartas cosas. Sí. Comisión de Ética decidió que el diputado Giorgio Jackson, el diputado RD, va a ser sancionado por haber dicho que donaba parte de su sueldo. Y toda esta situación se generó, esta es una pelea interna, digamos, una pelea fratricida, porque se originó cuando su ex compañero de partido, ahora es independiente, Renato Garín, lo enfrentó diciendo que los dineros que ellos entregaban eran para financiar el partido, porque siempre ha dicho que donan la mitad del sueldo. Y entonces dijo, no es una donación, es para financiar las campañas del partido, y esto provocó más tarde una presentación en la Comisión de Ética de la UDI. Entonces hubo un fallo dividido que determinó que se debe reprochar la conducta del militante de Revolución Democrática. La sanción se va a establecer en la próxima sesión, el próximo miércoles. Dice, las declaraciones del diputado sobre la donación de la mitad de su dieta parlamentaria en circunstancias que se trataba de un mecanismo de ahorro colectivo para financiar futuras campañas políticas constituyó un engaño comunicacional donde se habría dado a entender un ánimo altruista que no existía. Informaron desde el presidente de la comisión, el diputado Bernardo Berger, que es de RN. Y entonces, bueno, Giorgio Jackson estaba furioso, dijo que va a apelar y que va a llegar hasta las últimas instancias para aclarar esta situación, y además criticó duramente a la UDI, dijo que, porque la UDI es la que empujó esta acusación, Mm. que es una indecencia de quienes, para tapar todos los hechos, los raspados de la olla, las pérdidas que se les han hecho en el caso Penta,
y que tienen gente formalizada, lo esté acusando a él ahora por esto. Claro, dijo que la bancada Penta era la que lo estaba acusando. Exactamente. Igual, yo sé que les debe doler el Audi, pero es bueno es bueno El, el el mote, mote, la sí, bancada la Penta. bancada penta. Bueno, ya, estaba furioso, pero eso no fue lo único que pasó en la comisión de ética. Espérate, Comisión de Ética que hasta hace no mucho tiempo Mm, hacía las sanciones, las definiciones, las tomaba por unanimidad, claro, normalmente, por acuerdo, no esto por fue, la mayoría. anomalía fue que no fue unánime la Ah, sanción exacto. contra, la sanción que no sabemos cuál va a ser, pero la decisión de sancionar al diputado Jackson. Y bueno, también se aprobó una sanción al diputado Pedro Velázquez, independiente, por un altercado que tuvo con una mujer en un servicentro. Sí, Y que tuvo entonces un amenazó con video. agredirla. Sí, un video que Sí. circuló y entonces dijeron que la actitud, el tono y las expresiones vertidas no se condicen con el modelo de ciudadano ejemplar que las normas del reglamento y el Código de Conducta Parlamentario le exige a los diputados y diputadas. ¿Ya? Y que además contribuye al descrédito de la institución. Y además se admitió el requerimiento contra los diputados Loreto Carvajal y Gabriel Silver por los problemas que tuvieron el fin de semana pasando los controles sanitarios. Sí, que del diputado Andrés Celis de RN, ¿no? Así es. Viste un día profundamente activo en la Comisión de Ética. Ya, pero espérate, a propósito de ciudadanos ejemplares y el modelo que se quiere exportar o presentar desde el Senado, antes de eso, déjame decirte que nos está saludando Huertas Urbanas, Compost y Paja. Ese es el nombre. Ya, Pero nos pone una manito y después nos pone buen día y nos pone hartas plantitas. Yo ¿viste? encontré que era como primaveral el saludo. Me llamó la Sí, atención. sí. Así que muchas gracias por las flores. Saludamos al compost. Ya, volvamos al tema de ciudadanos Oye, ejemplares según el habla claro, Congreso. volvamos porque además pasó que se confirmó la suspensión parcial de las funciones del secretario del Senado, Raúl Guzmán. Pero esto una vez que sea formalizado por infringir el artículo 318 del Código Penal. Entonces ahí va a quedar todo esto por la aparición en el restaurante en medio de la cuarentena. Y entonces la Comisión de Régimen Interno del Senado determinó que cuando él sea formalizado solo va a realizar funciones administrativas y no va a estar en la testera de la sala. Pero a partir de noviembre entonces, no ahora, Claro, cuando se produzca la cuando sea. formalización y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dijo que el sueldo de Guzmán, que supera los 14 millones de pesos, se va a discutir luego de la audiencia de formalización. Creo que estoy disponible para ese cargo. ¿Sí? Sí. Lo Si haría alguna bien. vez se desocupa, Hay que postular. me parece... ¿Mm? O sea, se va a desocupar tarde o temprano, Sí, digamos. bueno, estoy disponible. Eh, es una Por renta el sueldo, digo. interesante. Sí, pues no, sí, es una renta interesante y me llamó la Sí, atención, sí. de hecho, cuando lo mencionaste. Ya, y Eso otro con Raúl tema. Guzmán. Ya, Ya otro que, ya tema. que entramos en el terreno de plata, hablemos de las pensiones también, del segundo retiro de el 10% que al principio partió como sin mucho vuelo, esta iniciativa empujada entre otras por la diputada Pamela Giles, por Karen Bianchi y por René Zaffirio, ¿no? Ellos son los Esos tres que la son los impulsan. tres diputados Sí, independientes. ellos son los tres diputados y como que al principio nos miraban como con mucha distancia, pero algo está pasando. Ayer se empezó a tramitar este proyecto en la Comisión de Constitución, en donde Perdón, además se Pamela revisa... Giles es humanista, no es independiente. Los otros dos son Ah, independientes. cierto. Ya. Y entonces ahí se empezó a tramitar y se revisaron también otras mociones sobre retiro de fondos previsionales, como por ejemplo autorizar el retiro en caso de enfermedad terminal, que es algo para lo que hay más acuerdo. Pero con respecto a esto, que es un proyecto bastante similar al anterior del retiro del 10%, la diputada Pamela Giles aseguró que el anterior retiro logró salvar vidas y que la iniciativa sí tiene, esta nueva, tiene piso político porque de ella dice que tiene un compromiso explícito de 14 diputados de la derecha de aprobarlo en sala. Y, Vaya. lo que pasó ayer es que se empezó a saber que varios parlamentarios que se negaban inicialmente o que incluso se negaron al primer retiro a aprobar ese proyecto, como el RN Diego Chalper, ahora lo están evaluando, o sea, al menos lo están en periodo de reflexión con respecto a este proyecto. Por ejemplo, Diego Chalper decía que como la primera vez efectivamente funcionó y no ocurrió todo lo que se había pronosticado que podía ocurrir, de malo, digamos, y las platas Claro. estuvieron y... En el corto plazo Eh, estamos hablando. ¿Ah? En el corto plazo En estamos el hablando. corto plazo, pero lo que ocurrió después, inmediatamente aprobado el proyecto,
no fue el fin del mundo, como él había pronosticado, entonces ahora está evaluando esta alternativa. Y mientras tanto el gobierno se opone tajantemente. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, rechazó la idea, insistiendo en el argumento del efecto que va a tener esto en las futuras pensiones, que se empiezan a adelgazar cada vez más, y que además este segundo retiro tendría un universo mucho más acotado porque ya el 20% de las personas retiró todo lo que tenía. Exacto. Entonces que ya no beneficiaría a los que más lo necesitan. Pero por otro lado, 20% son como 2 millones de personas, más o menos. Claro. Por otro lado, en la oposición dicen que la ministra está reiterando los mismos argumentos que ocupó el gobierno en la etapa anterior, o sea, para el primer proyecto, y que no funcionaron. Es complicado. Me parece que es un estudio de la Asociación de AFPs que dice que un segundo, el segundo retiro afectaría como 4 millones de cuentas que quedarían sin fondos. Que quedarían sin nada, ¿no? Sin nada. Entonces, en Claro. total serían 6 millones de cuentas. Las que quedan vacías. Quedan sin nada. Es prácticamente la mitad de las cuentas, porque hay 11 millones de cuentas. 11 millones Lo que y es, algo de todas maneras, de cuentas. comprarse un problema bien grave para el futuro. Exactamente, si eso es lo que tienes que financiar para el futuro. O sea, estáis hablando de varios miles de millones de dólares en pensiones que además queremos que sean mejores. Mm. Entonces, la verdad es que si Ahora, no se esto mira también te esa habla dimensión, de lo bajo que eran los montos que están en los fondos. sin duda. O sea, no digo lo contrario. No, Pero, no digo que tú lo digas, estoy consignándolo nomás. pero ya, no, sé, es que pensé que pensé que me estás acusando de Estás tan ocultar peleador hoy información. día. Pero si el país está muy peleador. Te Ayer pone muy difícil. me contagié con el Congreso. Se Bueno, contagió, la cosa claro. es que el punto es ese. ¿Cómo hacerse cargo de una realidad para 6 millones de personas que igual habrían tenido una pensión muy baja, pero por lo menos habrían contribuido con algo para eventualmente haber accedido a un estándar de pensión mayor y no solo no solo la pensión mínima solidaria, que es lo que están básicamente condenándose para el futuro con estas cosas. ¿Dónde vamos a terminar? Donde siempre terminamos, lo urgente que es la reforma al sistema. Bueno, ¿para qué decir? ¿Cuánto llevas diciéndolo, Iván Valenzuela? Más tiempo del que llevo diciendo que a los viejos en los ELEAM, en los centros de Hay que estadía dejarlo donde recibir están, visita. hay que dejarlo recibir visita. Más tiempo que eso. Ya, eso. 7:32 tenemos que irnos. Oye, se nos pasó el tiempo ya. Ándate a entrevistar a Eduardo Engel. En el siguiente Yo bloque. vuelvo Tú más vuelves rato. al Rat Pack. Ya, Sí. Angélica Muy vuelve. buenos días. Y lo más importante de la última